¿Qué tal? Bienvenidos a Diálogos. Me da mucho gusto saludarle en esta ocasión especial en la que tengo un invitado de lujo. Se trata de don Carlos Hernández González, el autor del libro La legendaria Hacienda de Piedras Negras, su gente y sus toros. Qué gusto recibirlo, don Carlos. ¿Cómo está? Pues bien, muchas gracias a usted y a Pulso Red que me han invitado a este espacio. Le agradezco mucho porque pues además el tema taurino pues a los tlaxcaltecas nos gusta, en lo personal le puedo decir que me encanta y saber que este libro está pues llegando a la simpatía de mucha gente, que ha tenido varias presentaciones que han sido todas concurridas y en donde ha sido muy bien aceptado, en donde incluso ha habido momentos de discusión y de controversia. Qué bueno que el tema siga siendo uno sobre la mesa de los tlaxcaltecas, ¿no? Pues es un libro que yo lo escribí más que buscando la perfección literaria, lo escribí con el alma, porque yo pertenezco a esta familia González. Usted sabe, fueron 6 generaciones, desde don Mariano González Fernández, que se llamaba Mariano Ladislao González de Silva y Fernández de la Horta. Esos sí eran nombres, ¿eh? Pero él mismo decidió sacudirse todas esas rimbombancias de sus apellidos y quedar como Mariano González Fernández. Ese señor tuvo 13 hijos. En esos tiempos pues, no había mucho que hacer, ¿verdad? Y entre los 13 hijos, el séptimo de él es uno de los herederos de la tierra de Piedras Negras. Y a él se le ocurrió la feliz travesura de meter ganado bravo, porque el viejito estaba opuesto a eso. Sí. A escondidas de él, construyó el tentadero ahí en una zona boscosa y empezó a acercar los potreros, empezó a traer el ganado bravo. Trajo vacas de San Cristóbal La Trampa, que eran propiedad de don Manuel Sánchez de la Vega, y empezó, pues salían regulares apenas, pero ya eran bravas, ¿verdad? Entonces él empieza a hacer tentativas con sementales prestados, pedía prestado a alguno de los toros que venían de España. Antes se lidiaban muchas corridas de España en México y reposaban del largo viaje, reposaban en Piedras Negras. Entonces, con todo permiso, le pedían al ganadero si lo dejaba padrear algunas vacas. Entonces, en esa forma se fue embraveciendo poco a poco la ganadería que tenían que eran vacas de San Cristóbal La Trampa. Mejoró la raza. Estoy hablando de 1874, cuando traen la vacada esa de ganado bravo ya. Oiga, y al día de hoy la ganadería Piedras Negras pues sigue siendo una de las más importantes del estado, ¿no? Su estatus todavía es de las grandes. Pues sí, pues la ganadería de Piedras Negras, el nombre de la legendaria Hacienda de Piedras Negras da la idea como de que pasó a la historia, como que ya fue leyenda. Y no, es una ganadería vigente, es una ganadería que está dando toros muy bravos todavía. Desgraciadamente, en los años 70 hubo invasiones que ganaron su cometido y la ganadería de Piedras Negras tuvo que reducir su superficie a menos de la que permite el derecho, ¿no? Entonces quedó con muy poca extensión, tuvo que reducir su vacada y entonces pues el pero de Piedras Negras, ahora que no pasen de 110 vacas, ¿verdad? Que son las vacas de vientre, pero que sigue vigente. No tiene mucha extensión para que los toros caminaran, porque antiguamente los toros solitos caminaban 8, 10, 12 kilómetros diarios, yendo del bebedero al comedero, ¿verdad? Y ahora, pues como son reducidos los potreros, hacen poco ejercicio. Entonces yo alcanzo a ver que les faltaría tener más fuerza en las patas, pero la bravura y la calidad que tiene Piedras Negras sigue siendo la misma. El esplendor de antaño, ¿no? De una de las ganaderías más importantes de Tlaxcala, de muchas que hay. Pues sí, la ganadería más antigua del estado de Tlaxcala fue Tepeyahualco, que ya desapareció porque se la llevaron de aquí los señores
Fernández del Castillo y su socio Mier, no recuerdo su nombre, se la llevaron al Estado de México. Entonces, ellos, cuando estaban ahí, adquirieron una simiente importantísima, 10 vacas del Marqués de Saltillo y 2 toros, importantísima. Pero resulta de que estos señores, por deudas que tenían en la construcción del toreo, ellos construyeron en la Plaza de Toros el Toreo de México, de la Condesa, los 2 socios. Pero estaban tan endeudados con el proveedor de materiales de construcción que los metieron a la cárcel. Y entonces ahí acudieron precisamente mi abuelo Romárico, mi tío abuelo Lubín, el ganadero de Sotoluca Aurelio Carvajal, don Antonio Zamora de Ajulapan y Carlos González de Coajamalucan. Ahí acudieron los 5 a liberarlos, a comprarles el ganado. Y con eso pues pudieron salir de sus deudas y de la cárcel, ¿verdad? Pero precisamente en esa compra, ahí venían 10 vacas de oro, digo yo, sí, porque eran 10 vacas selectísimas de la sangre de Marqués de Saltillo y 2 sementales. Pues de ahí viene el parteaguas para una bravura y una calidad de los toros que desde 1907 desde 1910 se empiezan a lidiar los productos de esas vacas y de esos toros, y después es una cadena impresionante de triunfos. Cuando termina la vida del toreo de la Condesa, que fue en 1946, a los toros de Piedras Negras les habían cortado 55 rabos entre toros y novillos, y a La Laguna, que era la ganadería hermana de Piedras Negras, 47 rabos. Impresionante, nadie esperaba que tuviera tantos éxitos. Tantos trofeos, además. Don Carlos, ¿usted qué opina de la fiesta brava, de hoy en la vida contemporánea? ¿Cómo se toma por algunos grupos que ya pues no están tan de acuerdo en que se lleve a cabo, con quienes pues al contrario ya dicen no, hay que terminar con esta fiesta, con esta tradición? ¿Qué opina de los grupos antitaurinos? Creo yo que no han profundizado mucho en el análisis de lo mismo que ellos están atacando. Creo yo, señorita América, que no hay forma más digna para un toro bravo que morir peleando en una plaza, que morir pudiendo él también matar a su contrincante, que es el torero. Es la forma más digna que hay, porque había que ir al rastro a ver en qué forma matan las reses. A veces le atinan el puntillazo a la primera, pero si no, ahí está la pobre res bramando, y además no es una res brava, ¿verdad? Es una res mansa que la llevaron al rastro, al matadero. Se pone a berrear en una forma muy lastimosa porque no es un toro bravo. Y otra cosa, los posteriores que vienen formados en la fila del matadero están palpando eso y están sufriendo psicológicamente porque están viendo cómo mueren sus antecesores en la fila. La muerte del rastro es una muerte muy, muy fea. Sin embargo, los antitaurinos se comen su bistecito con papas o sus tacos de cabeza, lo que usted quiera. Les gusta comer eso. Pero bueno, la forma más digna de que una res muera es en el ruedo. ¿Y usted cree que todavía es para largo esta tradición, al menos en Tlaxcala? ¿Va para largo? Pues sí, esto, por lo que yo veo, en la fiesta brava cada vez tiene también críticos más exigentes. Esa feria de San Isidro en Madrid, que era antes de 9 corridas, ahora son 26 corridas todos los días y 4 o 5 novilladas, pero novilladas que son verdaderas corridas. Y llenos, todo el tiempo lleno, la Plaza de las Ventas de Madrid,
Entonces, exigen que ahora el toro, además de bien presentado, que está mejor presentado que el que era antes, es un toro majestuoso, y exigen que además sea bueno, que además sea bravo para los caballos y todo eso. Y los ganaderos, el que no quiera quedarse sin vender, tiene que ir purificando y mejorando su hato ganadero para beneficio de la fiesta brava. Se necesita visión. Ahorita mismo en Madrid han debutado 4 o 5 ganaderías y se han desplazado otras que ya se habían apoltronado en Madrid y que por los resultados de sus toros ya las han echado para atrás. Entonces, la fiesta brava cada vez gana en calidad. Eso Entonces, sí. Don Carlos, ¿usted celebra que en Tlaxcala se hayan hecho los trabajos para denominar la fiesta brava Patrimonio Cultural y Material de la... Que es lo que llaman blindar, ¿verdad? Haber declarado la fiesta patrimonio cultural inmaterial. Pues claro que sí, está bien eso. Aunque como dice Andalco, la fiesta brava se blinda sola, porque la fiesta brava tiene un arraigo y tiene una preferencia profundísima en sus seguidores, ¿verdad? Oye, por ejemplo, en Tlaxcala hay muchas familias que se dedican a esto, ¿no? Que son dueños de ganaderías y que sus familias también viven. O sea, también es en términos empresariales, pues una forma de vivir. Claro. Una organización de una empresa ganadera le da trabajo a muchísima gente, le da trabajo a los medios, a ustedes, a los fotógrafos, le da trabajo a los artistas que plasman su arte visual en cuadros o en esculturas, ¿verdad? Le da trabajo a los carpinteros que construyen las corraletas y que siempre están reparando las corraletas de madera de la plaza. Le dan trabajo, pues no se diga, ni al torero, al ganadero y a todos los empleados que trabajan en una ganadería. Es una fuente de derrama de dinero, pues inagotable, ¿verdad? El transportista de los toros, el artesano que hace las banderillas, el herrero que hace las pullas, el confeccionador que hace los capotes y las muletas, los talleres de los vestidos de toreros, que son una obra de arte. Claro. Todo eso son derrama que hace el toro bravo y que da de comer a mucha gente. Hablando de gente, don Carlos, ya vamos a regresar al libro, porque me dice la legendaria Hacienda, su gente y sus toros. Háblenme de su gente. Pues la gente, principalmente, pues la verdad son todos mis ancestros. Desde este señor que le platico que tuvo 13 hijos, sí. Después viene, en los 13 hijos vienen 3 que son totalmente taurinos. Manuel, mi bisabuelo, José María, que fue el fundador de Lo Bravo, y Carlos González, el de Cuajamalucan. Esa es la siguiente generación. La siguiente vienen mi abuelo Romárico, que queda como ganadero de la Laguna, y mi tío abuelo Lubín, que tiene Piedras Negras por 30 y tantos años. Siguiente generación, don Viliulfo González, hermano de mi madre, que es el que tuvo las mayores glorias en la primera parte de Piedras Negras hasta 1941, que fallece en un accidente a caballo, coleando, en una coleada. Después de él, Romárico, mi primo, ya es la quinta generación, lleva las ganaderías, mientras Raúl, que todavía estaba muy joven, estaba estudiando. Entonces, en 1954 ya toma la estafeta Raúl y lleva la ganadería hasta el año de su defunción, que fue en 1997. Hasta la fecha, desde el fallecimiento de Raúl, la lleva Marco Antonio González Vila, que él ya es mi sobrino. Su sobrino, ya es la siguiente generación.
ya viene siendo mi sobrino, es la sexta O sea, generación. los descendientes sí siguen con esta tradición y Pues tiene un hijo que tiene mucha afición y esperamos que por ahí siga la beta de... Ahí tiene usted a Marco Antonio, actualmente es quien... el actual propietario, y la ganadería como está ahora, la finca de Piedras Negras. Pues como le decía yo, es legendaria, pero sigue vigente. ¿Qué otra cosa podemos encontrar en el libro? Bueno, podemos encontrar en los 3 primeros capítulos historia. Historia que es desde 1580 que construyen la finca los conquistadores españoles. Después, para no hacer el cuento largo, en 1832, la iglesia, que casi siempre tuvo la hacienda en sus manos y que no se metía a trabajar, la da en arrendamiento a don Mariano González Fernández a partir de 1832. Entonces él es arrendatario de 1832 a 1856, que entra en vigor la ley Lerdo en tiempos de Ignacio Comonfort como presidente. Entonces la ley Lerdo prescribe que los arrendatarios se pueden quedar con las haciendas que le están arrendando a la iglesia, y claro, pagándoselas, porque también prescribe la ley esa, que se la pagaran a la iglesia, al precio del mismo arrendamiento que pagaban como arrendamiento, que quedaban como abonos para que se quedaran con esas propiedades. Entonces, a partir de 1856 que le adjudican eso, y acaba pagando por 1880 más o menos, ya pasa a ser propiedad de ellos. Entonces, esa parte es la histórica. Después vienen 3 capítulos que son todas las corridas y todos los toros célebres de Piedras Negras, desde 1907 hasta el tercer milenio. Todo viene casi corrida por corrida célebre. Pues es muy apasionante toda la información que contiene el libro, y que pues seguramente a quienes estén empapados con el tema pues recordarán muchas cosas cuando lean nombres, cuando vean fotografías e imágenes. Pues sí, han dicho que inclusive puede servir de consulta, porque trae los triunfos más grandes desde el primer torero mexicano célebre, que fue Rodolfo Gaona, después Luis Freg, Pepe Ortiz, Armillita, que fue un cortador de rabos, cortó más o menos 40 rabos durante la historia del toreo. Armillita, y toreros, Alberto Valderas, Lorenzo Garza, después Silverio Pérez, Carlos Arruza. ¿Cuántas anécdotas? Oiga, ¿dónde podemos conseguir el libro? ¿Usted? ¿Dónde podemos conseguir el libro? Mire usted, pues qué bueno que me da este espacio. Claro. El libro se vende en la librería Jalil de La Posada, en Apizaco. En Apizaco, frente a la Maquinita. Se vende también en periódicos Moctezuma, publicaciones Moctezuma, en el Portal Grande de Tlaxcala. Lo vende también Jaime Silva en Puebla, que su teléfono es el 45 18 18. Lo vendo yo también a los que lo pidan al mail torocrudo@hotmail.com. Y yo le agradezco mucho que nos regala de su tiempo para venir a platicarnos de él. Lo felicitamos por las presentaciones. Habrá más y ojalá que lo podamos informar para que más gente todavía se entere del contenido del libro. Y pues agradecerle mucho venir a compartir con nosotros un poquito nada más de lo mucho que contiene este libro de la legendaria Hacienda de Piedras Negras. Quiero aprovechar decirles que ya también está en Madrid, en la librería Rodríguez, que es una librería muy famosa de tema de toros allá en Madrid. Ahí está ya a la venta también. Ya son muchos puntos de venta. Qué bueno. Pues don Carlos, muchas gracias por venir con pues nosotros. Al contrario a América Montoya y a
A pulso, don Carlos. Y a Pulso Red. Así es. Que me ha invitado a este espacio tan valioso. Muchas gracias. Un placer platicar con usted. Y pues usted ya lo escuchó, ya está el libro listo para que usted lo pueda conocer un poco más de don Carlos Hernández González, La legendaria hacienda de Piedras Negras, sus toros y su gente. Muchas gracias por su atención. Hasta la próxima.